Hola, muy buenas noches. El Colegio de Anestesiólogos del Estado de Puebla y la Universidad Biosman les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del año. Y tengo el gusto de presentarles a nuestros ponentes, quienes son dos excelentes anestesiólogos pediatras y además bellísimas personas. Y nos honran con su presencia el día de hoy en esta sesión. Nuestros dos ponentes son la doctora Alma Dolores Arenas Venegas, quien es anestesióloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente se desempeña como adscrita a la Unidad de Pediatría del Hospital General de México. Ella fungió como coordinadora del quirófano hasta hace 2 años. Es coordinadora del módulo de anestesia pediátrica en el curso universitario del Hospital General de México y fungió como tesorera en la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica. Además, tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud y es miembro de nuestro colegio, del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Puebla. El doctor Gabriel Mancera Elías es anestesiólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Además, ha fungido como encargado dentro del Departamento de Anestesiología del INP, ex profesor titular del curso universitario de anestesia pediátrica en la misma institución, y él fungió como presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica. Además, es revisor de la Revista Mexicana de Anestesiología y actualmente médico adscrito del Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Pediatría. Cedo la palabra a nuestros ponentes y de verdad sean todos muy bien recibidos en nuestra plataforma virtual. Gracias. Doctor Flores Licea y a la doctora Yolanda Martínez por su invitación. El tema que vamos a ver, como ya les comentaron, pues es el manejo anestésico en el paciente pediátrico con COVID-19. De tal forma que tenemos como antecedentes, en este siglo nos hemos enfrentado ya en 3 ocasiones a infecciones por coronavirus. En primer lugar, en el 2002 se presentó en Guangdong, China, la infección por virus del SARS-CoV-1, que conocemos normalmente como el de influenza. En el 2012 se presentó en la península arábica el síndrome de enfermedad respiratoria del Medio Oriente. Y actualmente el motivo de que estemos aquí es la infección por el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Esto se debe a que este microorganismo, este virus, ha impactado en forma importante a lo que es el sistema de salud a nivel mundial, principalmente porque tiene una propagación pues muy importante y muy rápida. Este se presentó por primera vez en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, China. Ya para enero del 2020, la OMS lo catalogó como emergencia pública. En febrero del 2020, hace un año, se presenta el primer caso en un paciente neonato y en el 2020 la OMS la declara pandemia. Esto porque ya pues su afectación era a nivel mundial. El virus de SARS-CoV-2 es un virus RNA beta, es un beta coronavirus, el cual tiene una estructura esférica. Y vamos a ver que toda la información del genoma del RNA está protegido por la nucleocápside. Y va a tener otras proteínas como son las proteínas de la membrana y otras glicoproteínas transmembrana como son la E, que es de envoltura, y la que más nos importa, que es la glicoproteína en pico o spike, que llamamos la glicoproteína S. Esta es muy importante porque es la que se fija al gen receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que va a propiciar o va a facilitar la infección en el organismo. De tal manera que vamos a tener que esta glicoproteína va a tener 2 subunidades. La primera, que es la subunidad 1, va a regular la unión entre las superficies
tanto del virus como de la célula huésped, y la subunidad 2 que va a permitir la fusión de las dos membranas para que de tal manera se pueda introducir el material genético y comenzar con lo que es ya como tal la replicación viral. Ahora, de tal forma que vamos a tener que el virus tiene una expresión muy alta en aquellas células que contienen este gen receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué células son estas? Pues son los neumocitos, obviamente va a afectar el epitelio bronquial, el epitelio olfatorio, las células del esófago, del músculo liso intestinal, de las neuronas, del hígado y de los riñones. Esto es importante porque la proteína S tiene gran afinidad al receptor de la ECA2 y es 10 veces mayor esta afinidad que en el virus del COVID-1. Esto es lo que lo hace muy infectante. Entonces, vamos a tener que, bueno, cuando se presenta la infección, esta puede ser de leve a grave. Normalmente en una infección el sistema inmunológico va a responder con inmunidad humoral y celular, pero cuando esta inmunidad es deficiente, lo que va a pasar es que entonces se va a presentar el síndrome de activación de los macrófagos, que va a anteceder a lo que es ya la tormenta de citocinas. Y al tener esta tormenta de citocinas vamos a tener liberación principalmente, como sabemos, de la interleucina 6. Los linfocitos T van a producir lo que es el interferón gamma. Vamos a tener racininas, la interleucina también, la 1, la 2, la 5, la 7. Y con esto ya se puede desarrollar daños a otros órganos, como ya decíamos, como son el hígado, el sistema nervioso central, el corazón, el riñón, y va a explicar en general pues el cuadro clínico que se puede presentar y que nos puede llevar a una falla orgánica múltiple. Secundariamente, pues vamos a presentar se puede presentar, como todos sabemos, una angiopatía secundaria que se va a dar por la muerte celular, la acción de las plaquetas y la formación de trombos. Ahora, la transmisión en general de este virus es de persona a persona, ya sea por gotas, esto es a través de la tos, de los estornudos, o por los aerosoles. Con los aerosoles, aquí para nosotros como anestesiólogos debemos recordar que este es un factor muy importante porque implica pues la mayor parte de nuestro trabajo en quirófano, como es la ventilación, la intubación endotraqueal, la succión bronquial, la succión, la broncoscopía, etcétera, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de transmisión importante en el quirófano. También tenemos la transmisión por contacto con superficies contaminadas. Esta últimamente ya ha caído, ya no es tan importante, pero sí se observan partículas virales de 48 a 72 horas después de que se presentó la contaminación de la superficie, y esto va a depender, las horas dependen del tipo de superficie que sea. También les quiero mencionar que siempre hay un poco de duda en cuanto a la transmisión con los neonatos. La transmisión de los neonatos, de la enfermedad en los neonatos en general se considera que es de persona a persona, ya sea por la mamá que sea COVID positivo o por el personal de salud o familiares que estén en contacto con él. De todos modos, no se descarta la transmisión vertical a través de la placenta, pero en general es más aceptada la de persona a persona. El periodo de incubación, como vemos, es de 2 a 14 días, con una media de 5 a 7 días. Y algo importante o que es diferente también es que en pediatría la incidencia es solo del 2 al 10% de los casos que están confirmados. Además de esto, una infección grave su incidencia es muy baja en los pacientes pediátricos. En este esquema vamos a tener lo que es la incidencia en paciente pediátrico, pero por edad. Como ustedes ven, la más frecuente es en los niños de 10 a 14 años y en los de 15 a 17 años. Estos ya son los adolescentes, ¿no? Sin embargo, aquí hay un grupo importante que, como vemos, es el que tiene menos incidencia, que son los lactantes, en un 11%. Pero está referido que los pacientes que tienen una infección grave en general son los lactantes, y esto se debe
a las comorbilidades que presentan. Cuando tenemos comorbilidades, estas en general en el paciente pediátrico son solo del 23%, y en los lactantes básicamente se dice que es por patología cardíaca o por inmunosupresión, ya sea por una enfermedad oncológica o por una enfermedad inmune como tal. El asma como comorbilidad ya lo encontramos, pero más en los pacientes mayores y en los adolescentes. El COVID-19 vamos a encontrar que en el 50% de toda la población pediátrica la sintomatología es leve. El 40% de los pacientes que la presentan son afebriles y los debemos considerar portadores asintomáticos. En menos de 6%, como les decía, la infección grave es muy baja, entonces solo se presenta en el 6% de los pacientes. Y la incidencia por sexo es mayor en el sexo masculino, con 60% contra un 40% en el femenino. Y la tasa de mortalidad pues mantiene esa proporción, siendo de 2.8% contra 1.7% en el femenino. Más adelante vamos a ver un poquito de las causas que sea mayor en el sexo masculino y también por qué en las edades mayores es más frecuente la presencia del COVID. Bueno, dentro de los factores que hacen la diferencia en el paciente pediátrico en cuanto a presentación, incidencia, etcétera, vamos a ver que están las dosis de inoculación viral, es decir, de la carga viral, que realmente en nuestro medio pues es difícil de cuantificar. El modo de transmisión también tiene que ver, el estado inmunológico del paciente, las comorbilidades previas que les decía, y que en general en pediatría sabemos que pues son las menos comparadas con el adulto. Esto también hace que la incidencia sea menor. Y últimamente los estudios han estado viendo ya también la susceptibilidad por variabilidad genética, es decir, los genotipos. Bueno, también vemos que en el paciente pediátrico hay una inmunidad inmadura a las infecciones virales, una reducción en la exposición de los niños a su comunidad, especialmente en los de la edad escolar hacia abajo. Además de esto, también están menos expuestos a lo que es la contaminación, el humo del tabaco, cosas que ya a lo mejor en los adolescentes pues ya no pasa y puede ser un factor que contribuya a que ésta se presente con mayor frecuencia en este grupo de edad. Otros factores que hacen que sea mayor en los niños mayores es que la enzima convertidora de angiotensina tiene una menor expresión en esos niños menores de 13 años, pero mayor en los adolescentes, y esto también se ha dicho que tiene que ver con la influencia de lo que es el estradiol y la testosterona. Todo esto nos debe de llevar a hacer pensar en que cuando tenemos un paciente con COVID-19 podemos tener varios escenarios clínicos. No solo estamos hablando de si es una cirugía urgente o una urgencia relativa, sino también del área donde se va a realizar el procedimiento anestésico. Recuerden que muchos de estos pacientes van a necesitar procedimientos anestésicos fuera de quirófano. Y dentro de esto nosotros también debemos de considerar las características de estas áreas para ver los protocolos de seguridad, qué condiciones tienen y qué tanto lo podemos cumplir. Otra cosa que debemos reflexionar es esa búsqueda activa de una prueba positiva en pacientes asintomáticos. Mucho de que a lo mejor igual la incidencia en el paciente pediátrico sea baja, es que solo se realiza la búsqueda si está el antecedente de un contacto positivo con el paciente, y si es asintomático en general, pues esta no se va a realizar. La otra es que puede haber confusión en el diagnóstico por esa variabilidad en el cuadro clínico. Esto pasó sobre todo al inicio de la pandemia, cuando se confundía, por ejemplo, un cuadro abdominal que se pensaba que requería un procedimiento quirúrgico y eran síntomas solo de COVID. Entonces, siempre debemos de tener presente que toda la variabilidad de síntomas que tiene el paciente. También recordemos que en caso de que el paciente sea COVID positivo, debemos de buscar el momento en el que este paciente sea ideal para poderlo someter a este procedimiento quirúrgico.
¿Por qué? Porque recordemos que si el paciente tiene COVID y es sometido a cirugía, va a haber una mayor morbimortalidad. Ahora, dentro del cuadro clínico, antes de pasar a la clasificación clínica, dependiendo de cómo se presenta la infección, quería que vieran, bueno, cuáles son los síntomas más frecuentes en el paciente pediátrico. Estos son 48% de tos, el 46% presenta eritema faríngeo, el 41,5% fiebre. Y bueno, la sintomatología gastrointestinal es menor, pero la puse porque es importante tenerla en mente cuando estamos buscando sintomatología por COVID. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica del COVID, vamos a tener que lo vamos a dividir en 5 rubros, desde la infección asintomática, la leve, la moderada, la severa y la crítica. Como vemos, la infección asintomática realmente pues no hay signos ni síntomas. Los estudios radiológicos o de tomografía también son negativos, pero va a existir la prueba positiva al COVID-19. Cuando se trata de una infección leve, pues vamos a tener datos de una infección respiratoria como cualquiera, con fiebre, fatiga, cefalea, rinorrea, etcétera. Pero aquí recordemos que no siempre se va a presentar la fiebre, y otros niños pues nos presentan esos síntomas gastrointestinales como son náusea, vómito, diarrea o dolor abdominal. En la infección moderada ya vamos a tener signos clínicos de neumonía, aquí se los puse como son las sibilancias, los estertores, pero sin síntomas de estrés respiratorio. Aquí lo importante es que vamos a ver que ya en la tomografía vamos a tener los datos típicos o los signos típicos de lesiones por COVID-19. En la infección severa, los síntomas respiratorios iniciales van a evolucionar muy rápidamente. El paciente se va a deteriorar en general en una semana y ya va a presentar disnea e hipoxemia. En la infección crítica, el deterioro igual es muy rápido, pero ya se va a presentar estrés respiratorio agudo, vamos a tener datos de choque y ya datos de lesión a otros órganos, a otros sistemas, y pues como son la encefalopatía, convulsiones, lesión renal, alteraciones en las enzimas hepáticas y pues la falla orgánica múltiple, como les decía. Dentro de los hallazgos de laboratorio, la cuenta leucocitaria puede ser normal, pero puede haber leucopenia. Ocasionalmente se presenta leucocitosis, pero bueno, esta es muy rara y de aquí que tengamos que hacer el diagnóstico diferencial posteriormente. Con menos frecuencia se presenta el linfocitosis, pero lo más frecuente es que encontremos linfopenia. Vamos a tener incremento en la CPK, en la mioglobina, en la proteína C reactiva y también aumento en esos marcadores de inflamación como son la procalcitonina, el dímero D, el aumento en la velocidad de sedimentación y también podemos encontrar alteraciones, como les decía, en las enzimas hepáticas. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con otras enfermedades respiratorias virales como son el síndrome la infección por influenza, por parainfluenza, por el adenovirus, etcétera, con neumonías bacterianas y con neumonías atípicas. Estas neumonías atípicas en el paciente pediátrico en general van a estar dadas por el micoplasma y por la clamidia. Ya que tenemos esta información, debemos de estratificar con qué tipo de casos nos estamos encontrando para ver qué protocolo vamos a realizar. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a ver que vamos a tener casos sospechosos. Lo vamos a dividir en 2 partes. Aquel paciente con una enfermedad aguda, vamos a ver primero esta que es más corta, tiene una enfermedad aguda grave, pero no hay una causa que lo explique como tal, pero sí tiene el antecedente de haber tenido un contacto con un paciente positivo. Y la otra es, el mismo paciente con una enfermedad respiratoria aguda, pero leve, ¿no? Que puede tener fiebre o tos y que además va a tener por lo menos uno de los siguientes síntomas, como son rinorrea, dolor de faringe, disnea o diarrea. Y que dentro de los 14 días previos
ya sea que estuvo en contacto con un paciente positivo o que realizó algún viaje a alguna zona pues con un semáforo rojo o anaranjado, ¿no? El caso confirmado, pues no vamos a tener pierde, es aquel donde la prueba de laboratorio es positiva, ya sea en paciente sintomático o asintomático. El caso probable es aquel en que los resultados no son concluyentes y que es necesario estudiarlo más y probablemente repetir la prueba. El contacto es aquel paciente que, tuvo contacto entre 2 a 14 días con un paciente positivo después de que él empezó su sintomatología. Ahora, vamos a ver, de todo esto se va a desprender el triage para pacientes con COVID-19. Este triage realmente es como una estratificación de qué cirugías podemos diferir o cuáles en realidad tienen que entrar, sobre todo en épocas de pandemia, en las que la gran frecuencia de casos de COVID sí hacen que tengamos que reducir algunas otras cirugías. Entonces vamos a tener los casos selectivos. Estos casos selectivos son aquellos que el retraso en la cirugía pues representa un mínimo riesgo para el paciente. Aquí quisiera hacer hincapié en que idealmente en estos casos nosotros deberíamos de tener una prueba PCR 48 a 72 horas previas a la cirugía. ¿Por qué? Porque ya vimos que los niños pueden ser portadores asintomáticos y que pues pueden ser transmisores de la enfermedad y que el 25 a 30% de los casos ocurren en el personal de salud, que somos nosotros. Los otros casos dentro de este triage son los casos de urgencia, lo que nosotros llamamos urgencia relativa. Estas se pueden retrasar por días o semanas, pero es deleterio para nuestro paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas cirugías, como el drenaje de absceso o la colocación de accesos centrales, que son procedimientos que los podemos diferir, pero no tanto tiempo. Y finalmente, los casos de emergencia, que sí son las cirugías que no se deben de diferir y que son urgencias reales. Estas obviamente, si se retrasan, podrían poner en peligro la vida. Estas se deben de realizar y en el paciente pediátrico vamos a ver que son, por ejemplo, la obstrucción intestinal, hipertrofia congénita de píloro, el apoyo extracorpóreo, el trauma con hemorragia no controlada o con perforación, la apendicitis aguda, algunas enfermedades que tienen isquemia o todas esas patologías neonatales que requieren cirugía, como son la hernia diafragmática, la atresia intestinal, la malformación anorrectal o la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ya conociendo todo lo que puede presentar nuestro paciente, vamos a realizar la valoración preanestésica. La valoración preanestésica se dice que preferentemente debe ser por vía telefónica o telemática. Esta debe de ser, en general se realiza en pacientes con antelación, en pacientes que tienen cirugía ambulatoria, que son ASA 1, ASA 2, o en que la cirugía pues no es compleja. Si esta llega a ser presencial, pues ahí sí tenemos que limitar a un acompañante, solo uno, para nuestro paciente y realizar las medidas de contención y profilaxis, como serían la mascarilla, la distancia, etcétera. Esta valoración, especialmente en el paciente con COVID, debe ser integral. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta todos los antecedentes de nuestro paciente, la exploración física, pero también debemos de interrogar el estado de los familiares o del grupo que convive con nuestro paciente. Debemos de conocer obviamente la patología primaria que requiere la intervención, las comorbilidades, y se va a realizar un cuestionario clínico epidemiológico. Este cuestionario clínico epidemiológico es un interrogatorio directo que debe de incluir los síntomas o signos que se presentan en el COVID, como son tos, fiebre, rinorrea, diarrea, si el paciente viajó 14 días previos, si estuvo en contacto con algún paciente positivo o sospechoso,
Y obviamente no hacerlo únicamente para él, sino también hacerlo con los familiares que conviven con él. Ahora, si este cuestionario clínico patológico se realizó con mucha antelación antes de la cirugía o se hizo por teléfono, de todos modos se debe repetir antes de que nuestro paciente entre a quirófano. También debemos de tener la prueba de PCR para confirmar o no que el paciente tenga COVID. Recuerden que debe ser de 48 a 72 horas previas a la cirugía. Y aquí sí es importante que sepamos, si el cuestionario clínico o la prueba PCR salen positivos, la cirugía se debe diferir. En general se dice que se debe diferir 14 días si el paciente es asintomático, pero hasta 21 días si el paciente presenta síntomas. Aquí yo les quería comentar, en mi hospital cuando empezó la pandemia y después de un tiempo, empezamos como protocolo a pedir la prueba PCR a todos los pacientes que eran ambulatorios, y realmente sí asusta cuando ves lo que nosotros encontramos es que del 30 al 35% de nuestros pacientes eran positivos y eran asintomáticos, tanto el paciente como el familiar. Entonces realmente la transmisión, la propagación de este virus es muy importante, y de aquí las medidas que debemos de tomar, ¿no? También vamos a tomar en cuenta los exámenes de laboratorio, el estudio de radiológico o la tomografía. Y algo que también debemos nosotros como anestesiólogos, en el que al hacer la exploración física sí tenemos posibilidad de contaminación por aerosoles, es que ésta se limite únicamente a los casos necesarios. Y bueno, ya para terminar me queda únicamente decirles que el que nosotros conozcamos la fisiopatología de la enfermedad que tiene nuestro paciente y hacer una valoración preanestésica adecuada nos lleva a mejores desenlaces en el posoperatorio. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Pues quiero agradecer al doctor Flores Licea, a la doctora Yolanda Martínez, a todo el equipo que hace posible que nosotros podamos tener estos eventos de nuestro colegio, y vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el manejo anestésico en el paciente con COVID-19. Vamos a ver un par de imágenes. Esta corresponde a una tomografía, y aquí es muy importante que nosotros tengamos en idea el contexto de lo que pasa a nivel respiratorio con estos pacientes. Algo rescatando un poco de lo que decía la doctora Arenas en relación a la edad, si pueden ver en esta corresponde a una tomografía de un niño de 18 años que pues obviamente tiene la enfermedad de coronavirus, y como pueden ver ustedes, estos pacientes tienen patrones muy específicos en realidad en relación a la aparición del vidrio pulido. Aquí está en esta flecha negra cómo se aparece esa imagen de pavimento desordenado y los halos invertidos. Estos son patrones muy comunes en este grupo de pacientes y que aparecen normalmente de manera bilateral inicialmente y de manera basal, y que posteriormente, conforme va avanzando la patología, pues esto va haciendo que esto se vaya avanzando. A diferencia de este caso, este es un niño que tiene 8 años de edad, y como pueden ustedes observar, los patrones desordenados no se ven tan evidentes como en el caso del niño de 18 años. No se ven linfadenopatías como en el caso de otros, ni derrames como en el caso de los adultos, pero sí se ven esos patrones de vidrio despulido y esos patrones de pavimento desorganizado. Sin embargo, lo que es importante, lo que nosotros debemos de rescatar aquí, es que el nivel de afectación es muy variable, depende del estadio, y tenemos que tomarlo en consideración en el sentido de qué tanto va a afectar para nuestro manejo anestésico. Esto corresponde al manejo ultrasonográfico. Como ya los que tienen más experiencia en esto saben, pues esta es la línea nítida que se ve normalmente a nivel pleural, y conforme va avanzando pueden verse estos artefactos que son conocidos como líneas B, que esto ya habla de que hay alteraciones en la geometría del paso del aire, y que conforme va alterando la base pulmonar, pues se aparecen las líneas B, ¿no? Y esto lo que va traduciendo es que la geometría aérea del pulmón se va viendo afectada, hasta que empieza a tener estas imágenes como de pavimentación, hasta que puede tomar esta imagen de pulmón blanco. ¿Por qué nos importa esto? Porque esto va a hacer que el pronóstico del paciente varíe en relación al consumo de oxígeno, en relación a las capacidades. El punto en pediatría, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en los adultos, y que los anestesiólogos pediatras hacemos mucho hincapié en esto, es que
los grupos etarios son muy diferentes, es decir, no podemos hablar de la capacidad residual funcional de un neonato a la capacidad residual funcional de un niño de 18 años. Entonces tenemos mucha variación en los rangos de edad. Obviamente, mientras menos edad, el consumo metabólico de oxígeno es menor y entonces la morbilidad tiende a ser mayor. Lo importante de esto es que estos pacientes, al tener diversas patologías, ya hablaba la doctora Arenas hace unos momentos de la areolización, es muy importante porque nosotros como personal de salud, pues siempre que tenemos contacto con estos pacientes estamos expuestos a la posibilidad de tener una posibilidad alta de infección. Y este artículo en realidad estaba enfocado inicialmente a lo que era la transmisión por lo que genera aerosoles en el caso de la infección del SARS-CoV-1, cuando apareció la primera vez con los casos de influenza. Entonces, ya lo mencionaba hace unos momentos la doctora Arenas, vean ustedes la tasa tan elevada para la intubación aerotraqueal, para la traqueostomía y para por lo menos para lo que es la succión y la ventilación no invasiva. Todos estos procedimientos que normalmente nosotros los hacemos en quirófano, como ven ustedes, tienen una incidencia bastante alta y lo que pone en riesgo a lo que es el personal de salud para que tiene la posibilidad de contaminarse. Esto debemos de verlo desde dos aristas. Uno, lo que es el punto de vista infeccioso. Dos, de lo que es la repercusión que puede tener en el manejo, ¿no? Esto obviamente hace que nosotros pensemos en el uso del equipo de protección, del cual obviamente se ha escrito muchísimo. New England Journal of Medicine, JAMA, muchas publicaciones, Anestesia y Analgesia, han sacado cualquier cantidad, las sociedades, la Sociedad Australiana, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, la de Anestesiólogos Pediatras, la APCF, que es la de paciente anestesiado, han sacado mucho en general de lo que es el equipo de protección, y esto no me voy a detener demasiado porque si no nos podríamos aquí llevar media hora hablando de esto, pero en general nosotros debemos de pensar en utilizarlos básicamente cuando tenemos casos confirmados o aquellos casos que son probables y que no tenga test de confirmación. Ya mencionaba la doctora Arenas hace unos momentos de lo que era la patología abdominal. Cuando se empezaron a ver los casos en México, muchos de estos se empezaron a tomar como casos de apendicitis, como casos de obstrucción intestinal, en el cual había dolor abdominal agudo y que no necesariamente estaba acompañado de una patología abdominal como tal, pero eran casos probables y muchas veces en el transcurso de la hospitalización de estos niños daban positivos y entonces los pronósticos van cambiando. Claro, las alteraciones intestinales en las cuales hay areolizaciones, como en el caso de las endoscopías, tanto de tracto digestivo como de tracto respiratorio, nos hacen pensar en que deben de utilizarse los equipos de protección. Por supuesto, el equipo de protección tiene una técnica, un par de diapositivas vamos a ver una lámina que está publicada en relación a cómo se utiliza, y el entrenamiento es muy importante. Nuestra experiencia institucional fue precisamente en hacer lo que son el área contaminada, el área limpia, el empezar a utilizar el equipo de protección y el quitarlo, porque muchas veces al quitarlo, si la técnica no es correcta, la posibilidad de aerolización es muy alta y la contaminación para el anestesiólogo o el grupo quirúrgico también es muy alta. Por eso implica que nosotros tengamos equipo de supervisión, ya sea a través de enfermería o de un segundo anestesiólogo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que esté fuera y que se tengan los carteles de la utilización al empleo y al quitarse el equipo. Por supuesto, la recomendación general de no traer nada, joyas, aretes, cadenas, piercings, todo va para afuera por la posibilidad de la contaminación. Y este es un diseño, este artículo apareció en la revista de Anestesia en México en relación a cómo se trata de emplear el quirófano de manera tal de minimizar las posibilidades de contaminación. Y como ven ustedes, la recomendación general es que estos equipos tengan presión negativa o que tengan por lo menos un recambio promedio entre 14 y 18 recambios para que pueda ser un tiempo adecuado. Claro está, el equipo está dividido en lo que sería el área externa, donde va a estar todo el equipo de enfermería, donde los anestesiólogos, como en todos los protocolos ya lo vieron, se preparan todos los medicamentos. ¿Para qué? Para que no haya apertura de ampolletas ni haya la posibilidad de que caigan líquidos al piso y se aumenten las posibilidades de contaminación, porque hay que recordar que una vez que pasan unos 15, 20 minutos el virus tiende a depositarse en las áreas inferiores. Y por supuesto, lo que es el equipo de anestesia básicamente tiene lo que es el monitoreo,
la parte ventilatoria y el equipo. No hay hoja, no hay pluma, todo se dicta a través de un equipo de intercomunicadores, y todo lo que se administra se va diciendo a lo que es la enfermera o al segundo anestesiólogo para que se vayan haciendo todos los registros de manera adecuada sin que el personal que esté adentro tenga demasiadas cosas. Aquí ven ustedes en la siguiente diapositiva, este es un equipo, un quirófano que está diseñado para lo que es COVID. Este equipo, la compañía que lo diseña tiene presión negativa, y como ven ustedes tienen estas rejillas para extracción. Esto entra a un sistema de filtrado, tienen triple filtrado EPA, y después se regresa el aire limpio para hacer una cantidad de recambios adecuados. Obviamente no todos los hospitales vamos a tener este tipo de infraestructuras tan sofisticadas, y cada hospital ha ido tropicalizando las necesidades de sus quirófanos con pacientes COVID a lo que se dispone de cada hospital. Esto es lo que decíamos, todo lo que implica el equipo de la protección individual. Aquí está el equipo completo, el que es ya con la máscara, con los goggles, y aquí está con la capucha y todo el equipo de cierre. No todos lo tienen, nosotros institucionalmente usamos el de doble bata, ahorita van a ver una foto al respecto. Y como ven ustedes, en esta cartilla es cómo ponerlo, el lavado de manos, que es muy importante, lo que es el orden de poner y el orden de quitar, para que precisamente no exista este tipo de errores y la posibilidad de contaminación. Y aquí están dos fotos de lo que es lo que nosotros tenemos en el hospital, en la sala que tenemos designada. Entonces, como ven ustedes, no está más que el equipo, todo se hace a través del intercomunicador. Como ven, también pues está el uso de las dobles botas, el uso de las dobles batas, los dobles guantes. En este caso era con careta, aquí es con careta y gogles. Nosotros usamos los dobles cubrebocas, usamos el N95, ya sabemos que nos da como el 96% de efectividad. Encima se utiliza el cubrebocas normal, por si llegara a salpicar o algo, pues no quite la efectividad del N95. Y como pueden observar, pues no tenemos ninguna otra cosa en relación a plumas, papeles, sino únicamente lo que se va a utilizar en sala. En esta parte está ya, aquí se pone lo que es la secuencia que vamos a utilizar para quitarse la ropa. Aquí ya se quita una primera bata, este es el área limpia, y posteriormente sale a una segunda donde se complementan los protocolos que ya todos conocemos. Ya hablaba la doctora Arenas en relación a lo que es la valoración preanestésica, todo lo que es el contacto con los pacientes, que no siempre es tan directo. Uno de los problemas principales del manejo del paciente pediátrico es la ansiedad. Hay que recordar que, vuelvo a insistir, los grupos de edad nos limitan en algunas circunstancias. Si estamos en el rango del recién nacido a los 6 meses, bueno, no vamos a tener tanto problema, pero si ya estamos en el rango de los 6 meses en adelante, donde hay reconocimiento facial y ya el niño puede tener la percepción de lo que es estar lejos de los familiares, entonces ya tenemos ahí un problema, ¿no? Porque los niños están ansiosos, y obviamente la ansiedad la pueden traducir de muchas maneras, pero lo que más nos interesa para estos efectos del manejo anestésico del paciente con COVID es que el niño llora, patalea, grita, y por supuesto esto hace que haya un incremento de la aerolización y de las posibilidades de contaminación. Entonces, lo que ocurre muchas veces en el ámbito hospitalario es, bueno, intentar la inducción inhalada si el paciente no dispone de una vía venosa, y entonces el hecho de poner la mascarilla genera más angustia, el niño lucha más, manotea, se quita la mascarilla, y esto también incrementa estas posibilidades de aerolización, las cuales no son deseadas para los pacientes que tienen COVID-19 cuando lo estamos manejando en este tipo de salas. Entonces recurrimos a la medicación preanestésica. Si el paciente tiene disponibilidad de vía venosa, bueno, pues es una ventaja muy grande, y si no es así, entonces la recomendación general es que se haga a través de la vía oral. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si nosotros lo hacemos por vía intranasal tenemos dos problemas. Si utilizamos midazolam, hay que recordar que el pH del midazolam es muy ácido, y entonces esto hace que al entrar a la zona de los cornetes, esto produzca una sensación de quemadura, y el niño lo primero que va a hacer es va a escupir, va a tratar de quitárselo aumentando la ventilación a través de la nariz, y esto va a hacer que haya dispersión de gotas y aerolización. Entonces hay que recordar que las gotas, cuando el niño escupe, puede llegar hasta 4 metros de donde escupe hasta donde da la distancia de la gota. Entonces esto puede incrementar la contaminación del personal que no está en la sala, ¿no? Y entonces por eso es evitado. Los agentes que están más recomendados pues son el midazolam por vía oral, la dexmedetomidina. La dexmedetomidina no tiene ese problema a la hora de que se utiliza por vía intranasal, pero a ningún niño le gusta en general que le pongan gotas para ninguna razón, por ninguna, ¿no? Y la clonidina.
El problema de estos 3 fármacos cuando nosotros lo utilizamos por vía oral es que tienen una latencia. El midazolam tiene aproximadamente entre 15 y 20 minutos y las otras 2 tienen aproximadamente como de 30 a 40 minutos. Entonces los tiempos tienden a ser muy largos. Entonces aquí tenemos un problema institucional básicamente, porque muchas veces los cirujanos pues quieren empezar rápido y este tipo de circunstancias pues hace que los tiempos se retrasen, ¿no? Pero es muy importante para nosotros que estos pacientes vengan bien controlados en relación a la ansiedad por las posibilidades de la organización. Ya cuando estamos en sala y todo, ya con el equipo de protección personal y todo esto, aquí en esta diapositiva pues no omití lo que son los circuitos de anestesia y como pueden ustedes observar, pues aquí están los filtros. La recomendación general de la mayoría de los protocolos es que se utilicen doble filtro, que ya sea a través de las entradas de las salidas de los gases o que estén después de lo que es el analizador. Nosotros en nuestra experiencia institucional hemos visto que cuando se utilizan en los neonatos, si está la nariz y luego está el filtro, se incrementa mucho la resistencia y empieza a tener cierta propensión a retención de CO2, lo cual obliga a que eleve el flujo. Entonces hemos optado para utilizarlos básicamente en la rama tanto inspiratoria como en la expiratoria. La inducción recomendada, por las razones que ya mencionábamos hace unos momentos, pues es por vía intravenosa. Sin embargo, en el entendido, porque esto llega a suceder mucho, de que el paciente al pasarlo se le zafó la solución, o venía infiltrada, o viene un paciente de consulta externa y no, de ambulatoria, y viene detectado y por alguna razón no se pudo canalizar, son pacientes en los cuales pues necesariamente vamos a tener que hacer la inducción inhalada finalmente. Es una parte de lo que es el quehacer de la anestesia pediátrica. En este caso, si nosotros tenemos esa, entonces hay que tratar de sellar la mascarilla lo más que se pueda y al igual de como se hace en la preoxigenación, tratar de poner gasas húmedas alrededor de la mascarilla para evitar que haya más dispersión de gas, ¿no? Una vez que se haya conseguido, bueno, suplementarlo, ya no hay una recomendación general en relación a los opioides. Se opta un poco más en la mayoría de las tendencias por el fentanil por su eliminación rápida. Bueno, los que tienen remifentanil pues ya tienen una ventaja porque tienen una duración mucho menor que la del fentanil, ¿no? Pero para este grupo es muy importante manejar una buena analgesia y la relajación neuromuscular. Generalmente lo que se recomienda es que sea profunda para evitar precisamente que el paciente quede muy superficial y a la hora de hacer la laringoscopía tosa, arquee y volvamos a lo que ya hemos estado mencionando en las 2 diapositivas anteriores. Entonces, usar racoronio, usar cisatracurio, depende de lo que nosotros necesitemos en términos de la duración del procedimiento o de la disponibilidad hospitalaria muchas veces, ¿no? Entonces, no hay una recomendación general, no hay una guía que diga todo paciente que va a ser sometido a cirugía y que tiene COVID tiene que ser inducido con propofol o tiene que ser inducido con midazolam. Eso dependerá mucho de la patología que acompaña a COVID en este caso y por la cual el paciente esté. Si tiene estabilidad hemodinámica, bueno, ya tendremos que recurrir incluso hasta la ketamina, ¿no? Y si no, pues no hay ninguna preferencia, al igual que en el caso de los opioides o de la relajación neuromuscular. Y bueno, esto es un poco nada más como de hacer escoleta. El anestésico inhalado gold standard en este caso es el sevoflurano. ¿Por qué? Porque sé que tiene el efecto broncodilatador, porque tiene menos pungencia y porque tiene un efecto muy bajo sobre la compliance, o sea, la afecta muy poco y tampoco tiene un efecto tan patente sobre las resistencias pulmonares. El desflurano, bueno, pues nada más es como para recordar por qué no, porque tiene una mayor pungencia. Ya sabemos que en las inducciones inhaladas con desflurano, pues no, porque es el que produce mayor incidencia del laringoespasmo, incrementa las resistencias pulmonares totales, disminuye un poco la compliance del pulmón. Y la otra es, al desflurano se le ha etiquetado que detona las crisis de broncoespasmo. No está del todo demostrado, pero eso lo excluye como un agente que sea deseable para el manejo de los pacientes pediátricos que tienen COVID. Y en el caso de los hospitales, dependiendo de su disponibilidad, bueno, la anestesia total intravenosa en este caso es útil, no hay una contraindicación ex profeso. Obviamente, si uno no tiene la disponibilidad de bombas para tenerlas nada más en la sala COVID, etcétera, bueno, pues ni modo, ¿no? Tendrá que recurrir más al tiempo de la anestesia general.
Pero, por ejemplo, en el caso de los pacientes neuroquirúrgicos que básicamente se maneja con anestesia intravenosa, pues no hay una contraindicación como tal. Puede utilizarse con los opioides, con una relajación profunda. Si llegara a hacer algún otro procedimiento, bueno, pues incluso se puede hacer con anestesia regional. Y en algunos casos en los cuales hay sedación, en los cuales los pacientes no, o deseamos que no estén tan profundos como en el caso de la tomografía axial o como en el caso de la resonancia magnética, puede ser utilizada, y también tiene la ventaja de que disminuye la náusea y el vómito postoperatorio, tiene poco efecto sobre el sistema inmuno, y a diferencia del óxido nitroso, que esto lo publicaron los autores, pues evita la distensión de vísceras huecas, que bueno, nosotros institucionalmente ya el óxido nitroso ni lo tenemos. Y en estos mismos escenarios, como pueden ver ustedes, depende del caso, puede o no utilizarse con anestesia general o como componente de anestesia general, sino también puede ser como parte de la sedación profunda, con los pros y los contras de utilizarlo. Los dispositivos supraglóticos lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aún así hago hincapié en esto, pues no son los más deseables porque el sello no es completo. La recomendación general es intubación orotraqueal con globo, ¿no? Pero bueno, en algunos escenarios en los cuales no, por alguna razón no se pueda disponer de esta técnica, pues entonces se ha llegado a utilizar mascarillas laringeas con sello, con gasas en el resto de la cavidad oral, ¿no? Pero como ven ustedes, pues los riesgos de aerolización son moderados y altos. El equipo de la vía aérea en general, esta es la recomendación del grupo PEDI, que es un grupo interinstitucional internacional en el cual está yo y muchas gentes muy involucradas con la vía respiratoria. Nosotros tenemos como parte de este grupo a la doctora Nina Sarmiento, que es parte del grupo de anestesiólogos de nuestro hospital. Todos ellos han hecho una serie de recomendaciones en relación al manejo de estos pacientes, y de aquí rescaté 2 diapositivas importantes. Esta, que se supone que era verde, pero pues espero que se vea verde, son las sondas endotraqueales, son la preferencia. El videolaringoscopio, si hay una experiencia adecuada, es preferido. ¿Por qué? Porque no hay que acercarse tanto para poder visualizar la epiglotis, y la distancia entre el paciente y el laringoscopista, en este caso el anestesiólogo, pues es mucho más lejana, y esto permite que la contaminación sea menor. Por supuesto, el uso de la succión de circuito cerrado. Y bueno, aquí la mascarilla laringea, bueno, ya hablábamos de que hay que sellarla bien, que tenga un buen sello, y hay que poner las gasas en la cavidad oral, hay que ponerlas en la boca, que puede ser aceptable. Y en el caso de la mascarilla facial, bueno, siempre y cuando el sello sea adecuado. Como ven ustedes, la cánula nasal o la bolsa mascarilla con ventilación no es lo más deseable, igual cuando se utilizan flujos elevados por la contaminación. Entonces, muy importante, nosotros tenemos que verificar siempre que no existan fugas en ninguna parte de la conexión de los circuitos de la máquina de anestesia o del paciente. Y en el caso de la vía aérea difícil, bueno, siempre hay que revisar el equipo. Esto es como le hacen los pilotos, ¿no? Antes de volar el avión, llegan, le pegan a las llantas, prenden los tableros, ven que todo funcione. Igual nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esto no me lo saco de la manga, esto lo dice la Joint Commission, en sus recomendaciones de seguridad en anestesia. Lo dice la APSF también, que todo tiene que ser revisado. Por supuesto, la laringoscopía en este caso debe ser por el anestesiólogo más experimentado, el que tiene más rango. ¿Por qué? Porque esto minimiza los tiempos en los que el paciente, hay que recordar, ya vieron las lesiones, que estos pacientes tienen una capacidad muy limitada, y mientras menos edad, desde el punto de vista fisiológico, también menos reserva. Entonces la desaturación tiende a ser más rápido. Por eso debe de ser por el anestesiólogo más experimentado, en términos de disminuir tanto la morbilidad como la posibilidad de contaminación. Por supuesto, dependiendo de la situación, pues tener un fibrolaringoscopio, el cual pasearíamos a través de una mascarilla laringea, puede ser un ERQ, puede ser una BU Aura Wands, dependiendo de lo que haya en cada hospital, o tener el fibrolaringoscopio y el videolaringoscopio combinados, o considerar incluso la vía aérea invasiva. Hay que recordar que no todos los pacientes que entran son pacientes sanos y que tienen la morfología normal. Pueden ser niños que tienen síndromes craniofaciales y que puedan requerir cualquiera de estos escenarios que estamos hablando. El uso de agentes neuromusculares en la vía difícil es controversial. No me voy a extender porque hablar de vía aérea difícil pues ya sería otro boleto mucho más largo.
Y si en el caso de que nosotros no pudiéramos utilizar o no pudiéramos excluir el uso de la ventilación con mascarilla, ya ven que la recomendación general es hacerlo como secuencia de inducción rápida, ¿no? Para ponerla e instrumentar inmediatamente. Insisto, los escenarios y las edades no siempre nos permiten hacerlo. En ese caso, entonces, la recomendación es usar volúmenes bajos con la técnica de 2 anestesiólogos para que el sello en la cara sea lo más adecuado. Y bueno, siempre tener una mascarilla laringia como un equipo de rescate, ¿no? Esto es parte de lo que son las estrategias de la ventilación. Estas estrategias ventilatorias pues corresponden en realidad a los pacientes que son sometidos a terapia intensiva, y lo que hicieron aquí fue ver los niveles de evidencia. Sin embargo, aquí, como ven ustedes, en lo que nos compete un poco sería la ventilación mecánica, y como ven, la recomendación es de 6 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo, no hay una contundencia en esto, al igual que el tratar de evitar en el PIP. Ahorita comento un poquito de esto, porque hay que recordar que sus pacientes tienen síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, ¿no? Y en el caso de hipoxemia, el uso del óxido nitroso pues no está posicionado, en realidad no hay una evidencia suficiente como para utilizarlo. Pero volviendo al punto de la ventilación mecánica, apareció una editorial en el JAMA en el que ellos decían que depende del grado de afectación, dependerá de la estrategia ventilatoria. Cuando la compliance pulmonar es suficiente, en ese caso lo que apuestan un poco más es a no utilizar el PIP y a utilizar los volúmenes de protección. Sin embargo, cuando empieza a aumentar y el pulmón ya llega a ser no tan compleante y empieza a tener ya ciertos grados de alteración para la difusión, entonces sí recomiendan el uso de PIP más elevado, 6, 7 incluso llegan a recomendarlo, y entonces ahí sí manejan una estrategia ventilatoria ya más protectora, ya de 6 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, no es una ley. Lo que concluyen ellos es que dependerá de cada caso el manejo de la estrategia ventilatoria. Y bueno, ya pensando un poco más adelante, el uso de la anestesia regional no está contraindicada. En realidad, lo que dicen los de la Asociación de Anestesia Regional y los de la ESA, los de la Sociedad Americana, la Sociedad de Anestesiólogos Europeos, dicen que pueden utilizarse el uso de la anestesia regional en los pacientes que cooperen. Insisto, los grupos etarios hacen que no pueda ser una ley en todos los casos, pero en cada caso, pues la ventaja que tiene es que no genera aerosoles, no requiere de inducción. Si el paciente coopera bien y es factible sedarlo, pues tiene menor posibilidad de contaminación. Por supuesto, siempre debe realizarse en las áreas de quirófano o en las salas de labor en el caso de los adultos. Y en el caso de las anestesias peridurales, a menos de que haya una contraindicación por inestabilidad del paciente, como tal la técnica no está contraindicada, y hay que pensar que los pacientes hay que descartar que no tengan trombocitopenia dependiendo del grado de afectación que tengan en relación al COVID-19. En relación al uso del bloqueo de los nervios periféricos, bueno, hay que tratar de evitar aquellos que interfieran con la ventilación. La sedación podría ser reducida, aunque hay algunos casos en los que los pacientes no cooperan, pero aquí la ventaja que nos da es que nos da una analgesia postoperatoria muy adecuada, disminuye el consumo de los analgésicos, y también pues esto permite que los pacientes al regresar a sus áreas pues estén en mejores condiciones, ¿no? Claro, siempre tenemos que pensar en las dosis para evitar la posibilidad de toxicidad, menos edad, más toxicidad, siempre hay que recordarlo, y también pues no hay que caer en el sobreoptimismo, ¿no? De que lleguen todos los casos y sí, hay que ponerle un SPI, no, sí, hay que ponerle un TAP, hay que ver cuál es el caso y si es indicativo. Estos son algunos de los esquemas en los cuales pues nosotros pensamos en el uso de los analgésicos. Ya sabemos que de los 2 años para atrás de las acetaminofén es el gold standard. El ibuprofeno, bueno, se utiliza por vía oral, en realidad puede utilizar ketorolaco, en algunos hospitales se llega a utilizar nitamisol. El uso de los analgésicos de la anestesia regional, ya sea por ultrasonido, ya sea que dejen catéter, depende de cada hospital. Nosotros en general estamos utilizando básicamente con anestesia general en los casos que han sido confirmados, pero ya hemos llegado a utilizar esquemas en los cuales se utilizan combinaciones de 2 analgésicos no esteroideos. En la recomendación general
tratan de evitar un poco los opioides por el uso por la posibilidad de la depresión respiratoria de estos pacientes y que tenga que intervenirse, pero cada hospital maneja un protocolo diferente, ¿no? Y ya casi para cerrar el tema, pues obviamente la emersión, necesitamos las recomendaciones que se tenga un sistema de succión cerrada, como los que se utilizan en las terapias intensivas que tienen la bolsa y el botón para la succión, pero bueno, dependerá de lo que tengamos en su lugar. Aquí me voy a detener un poco. La cubierta plástica, aquí no lo mencioné al principio, cuando hablábamos de la intubación, pero existen 3 tendencias para proteger la vía aérea durante la inmersión y durante la emersión. Lo que es el uso del plástico, el uso de la tienda y el uso de la caja para intubar. No lo mencioné mucho porque ahorita hay una controversia en relación a esto. De hecho, hay un artículo en Pediatric Anesthesiology que salió creo que en diciembre, en el cual ellos comparaban las 3 técnicas, le ponían un poco de humo con dispersión y para ver cómo se iba propagando el humo, y en la otra también pedían a voluntarios que tosieran a gentes que tenían las manos metidas en el plástico y todo esto. Para no hacer ese cuento largo y no cansarlos mucho, no se ha encontrado una contundencia en cuanto a la contención del virus. De hecho, el virus queda contenido y al levantar las cajas o las bolsas puede haber dispersión. Esto ha causado cierta controversia. Hay otra tendencia en la cual se utiliza el equipo de protección individual y se ha visto que si el paciente está en un buen plano, no tose, no aeroliza, no está arqueando, entonces no hay tanta posibilidad de contaminación. Algunos, precisamente para evitar que haya contaminación en el cuello, que es donde más hay, pues utilizan las capuchas, ¿no? Entonces, esto ha hecho que haya un poco de controversia. Esta recomendación del PEDI, pues ellos utilizan la cubierta plástica y la recuperación siempre tiene que ser en la sala de operación, en la sala de COVID donde se está manejando los pacientes. No se puede llevar al paciente a la sala de recuperación o dejarlo afuera, ¿no? Por la posibilidad de la contaminación. Hay que considerar la extubación en plano profundo, por supuesto, las medidas para minimizar la tos, que pueden incluir el uso de la Dexme, de la Lido, dosis muy bajas de Propofol, y por supuesto, evitar que los pacientes vayan a las áreas comunes. Entonces, lo que nosotros nos queda dentro de lo que podríamos concluir del manejo anestésico, no existe una guía en relación a que todos los pacientes se manejen de una manera uniforme, sino que lo que es más importante es tener las medidas de contención, las medidas de propagación, de evitar las medidas de propagación, mantener bien la contención, evaluar cómo se encuentra el estado del paciente en relación a su patología de base y a la patología respiratoria, y sobre de estas circunstancias ir ajustando la técnica anestésica. En términos generales, esto es lo que sería el panorama general del manejo anestésico del paciente con COVID. Y bueno, quedamos abiertos a todos los comentarios que seguramente van a enriquecer la sesión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Agradecemos la excelente presentación que nos han compartido nuestros ponentes. Y bueno, las preguntas han sido muchas. Quisiera, en primer lugar, preguntarles a quien guste participar en esto, ¿qué porcentaje de infección tenemos en los recién nacidos de madres con COVID-19? Hay varios estudios en los que se presentan en los que hablan de las infecciones en recién nacidos. Esta es mínima. En general, no hay cifras así muy específicas, pero se comenta que es mínima siempre y cuando la madre tenga los cuidados de seguridad de la máscara y todo cuando convive con el niño. Sí se recomienda, pero son los menos de los casos, y cuando esta se presenta igual no es tan grave y se reportan solo casos esporádicos en los que el paciente llegó a fallecer. Más o menos igual. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es su experiencia
en el manejo del paciente con broncoespasmo y COVID-19? ¿Cuál ha sido el abordaje? Bueno, hemos tenido muy pocos casos. En realidad el abordaje ha sido un verdadero problema porque pues la disponibilidad de la disponibilidad de medicamentos para poder solventarlo nos limita un poco. ¿Por qué? Porque al utilizar el nebulizador o el vaporizador, el pequeño, el que utilizamos con inhaloterapia que va a la fuente de oxígeno, no está indicado porque eso aeroliza mucho. Entonces esto nos deja básicamente el uso del disparador, para que se utilice. Hacemos las recomendaciones de PALS 4 a 8, pero lo que se hace es, se desconecta en un momento rápido, se dan los disparos y se vuelve a conectar lo más rápidamente posible para tratar de evitar que haya dispersión. Afortunadamente han sido pocos casos, pero pues no hay una igual, ¿no? No hay una recomendación específica para el manejo de este tipo de situaciones. También nos preguntan sobre la experiencia que tengan ustedes en su hospital acerca del uso de la cubierta plástica con la finalidad de contener aerosoles, o bien, de acuerdo a lo que ustedes nos han comentado en la ponencia, si no fuera la cubierta plástica, la tienda o la caja para intubar, ¿qué hay de su experiencia al respecto? En mi hospital es que empezamos inicialmente a usar la caja plástica y realmente, sobre todo en el paciente lactante o recién nacido, nosotros no tenemos videolaringoscopio, entonces tenemos que hacer una intubación con el laringoscopio. Entonces, esto nos limitaba mucho el poder intubar adecuadamente al paciente porque no puedes movilizar tanto las manos y la visualización no es buena. Entonces optamos por dejar de utilizarlo y tener un mejor manejo del equipo de protección. La tienda sí es sutil. Lo que mencionaba el artículo de Pediatric Anesthesiology, digo, expandiéndome un poquito más, es que el problema es que queda contenido el virus. Si le vas a dejar ahí el plástico, pues ok, ¿no? No hay problema. Pero si vas a hacerlo en cara o en cuello, como sucede a veces, entonces a la hora de levantarlo es cuando tú puedes tener esa situación. Nosotros empezamos con caja, de hecho, básicamente yo creo que de marzo a un poquito más de agosto, septiembre estuvimos utilizándola. Nosotros sí tenemos el GlideScope y tenemos un McGrath, pero el problema es precisamente que la apertura sea lo suficientemente ergonómica para que el que esté haciendo la laringoscopía no pierda demasiado tiempo. Lo que está reportado es que una laringoscopía por un laringoscopista experto en caja puede durar entre 3 y 43 segundos, cosa que para un lactante y un neonato es mucho tiempo. Entonces, la otra es, dice la literatura, bueno, para que tú no tengas problema, entonces tienes que desplazar toda la caja hacia abajo. Pero el problema es que se queda el laringoscopio, la cánula de Guedel, se queda todo y tuvimos que armar una bolsa para pegarla a un costado. Y a la hora de moverla, pues en realidad le empiezan a levantar. Entonces esto empezó a generar cierta controversia y luego, como mencionaba yo hace unos momentos en la plática, empezó a salir la otra tendencia en la que decía, a ver, si tú tienes el plano adecuado y tienes videolaringoscopio y tomas una distancia adecuada, no tienes tanta propensión a la contaminación. Entonces eso ha hecho que haya un poco de controversia y ha caído un poco el uso de la caja en nuestros casos. Otra pregunta es en relación al traslado de pacientes. A veces los pacientes, cuando son valorados, tienen algún dispositivo en el cual tengan flujo de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sugieren que se haga ese soporte de oxígeno en un paciente no intubado con la finalidad de evitar contaminación, pero también evitar que el paciente se desature y se vaya a comprometer? Preferentemente usar cánula nasal y a flujos bajos. Nosotros tenemos dos maneras, tenemos dos escenarios. Ajá. Uno, bueno, siempre tienes que tener una cápsula de transporte, que por cierto ya nos volaron una hora, ahora que lo pienso, y pero bueno, tenemos dos cápsulas de transporte. Es que luego te las piden del área COVID y nunca regresan, ¿no? Pero bueno, ya ese es un chisme aparte, ya ese es como un lloriqueo. Pero bueno, el punto es que si tú tienes la cúpula de transporte, entonces puede ser lo que decía ahorita Alma en relación a tener flujos bajos, pero
Cuando sale el equipo debe de ir, no con la ropa de la sala COVID, pero sí tiene que ir con protección, con mascarilla, con una bata aparte, etcétera, para evitar ser contaminados, con los flujos bajos, y atrás normalmente va la persona que va haciendo la descontaminación, que es generalmente con glutaraldehído. Se hace que se quite toda la gente. De hecho, evacuamos todo el paso de los pacientes, ya sea o áreas de radiología para diagnóstico, o si se va a su transporte, y y se va manejando de esta manera. Si el paciente está intubado, conseguimos un equipo de ventilación cerrado para evitar contaminación. Respecto a la anestesia regional como una opción de manejo para el paciente y a la sedación, preguntaban a qué dosis se utiliza la dexmedetomidina y cuál es su experiencia, ya que este también puede evitar laringoespasmos. Nosotros la usamos de 1.5 a 2 por kilo. Aquí lo importante es considerar el tiempo de latencia que tiene este medicamento, pero en general es excelente para la sedación y también para prevenir el laringoespasmo. Entonces, su manejo sí es importante, solo el tiempo de latencia. Nosotros tenemos dos escenarios, ahora sí que estoy con los escenarios, pero tenemos dos tipos de escenario. Uno, el paciente que viene de manera ambulatoria, que es lo que decía Alma, 1.5, 2 por kilo, por vía oral, siempre y cuando respete los tiempos. Y eso es a veces lo que comentaba yo a lo largo de la plática, una verdadera batalla con los cirujanos, pero esos 30, 40 minutitos es suficiente para que el paciente no llegue tan combativo y sea más fácil de instrumentarlo. Y si el paciente por alguna razón nosotros sospechamos que pueda tener algún problema en el abordaje de la vía respiratoria, entonces lo que hacemos es a través de una bomba ya calcularlo a 0.5, y entonces se lo dejamos infundiendo aproximadamente como una media hora para que impregne bien, y en el caso de que necesitamos instrumentarlo por vía superficial, entonces el paciente no esté tan combativo o nos permita hacer el resto de las maniobras. Y también nos preguntan, algunos hospitales obviamente cuentan con un almacén, digamos, o variedad en relajantes neuromusculares. Pueden tener bloqueantes como rocuronio, como becuronio, como succinilcolina. ¿Cuál es su experiencia con el uso de succinilcolina en estos casos? Bueno, nosotros en nuestro hospital tenemos la succinilcolina realmente solo para casos de intubación o de una intubación difícil o un laringoespasmo que no cede, porque ya la tenemos muy controlada. Realmente tenemos 2 ampolletas para todo el servicio, entonces sí lo dejamos solo para casos de intubación difícil o o de rescate, ¿no? En general nosotros manejamos a los pacientes COVID con rocuronio a dosis de 1.2 miligramos por kilo para que tenga una inducción rápida y que el paciente no sea combativo, que esté bien relajado y podamos realizar la intubación endotraqueal sin problema. Nosotros lo tenemos igual en los carros de paro. Ahí es donde tenemos la succinilcolina. Lo que pasa es que la succinilcolina ha tenido como sube y bajas en su uso, ¿no? Entonces cayó como gordita en tobogán cuando empezó con los problemas de la bradicardia, de los problemas de las reacciones alérgicas, con los problemas de la hipertermia maligna, con los problemas de las mialgias y todo eso. Y entonces tuvo una temporada en que quedó como circunscrita básicamente para el espasmo laríngeo incorcible, pero tendrá pues, ya algunos años, ¿no? Yo creo que más de 5 o 6 años, en que en el CHOP, en el Hospital de Filadelfia, lo utilizan para sus intubaciones difíciles por la duración tan corta. Entonces, esto ha hecho que entre dentro de las recomendaciones. El grupo PEDI, que estaba yo comentando, precisamente tiene ese tipo de recomendaciones y utilizan mucho la succinilcolina. Nosotros casi no la usamos. En realidad, si vamos a usar secuencia rápida, apostamos un poco más a una dosis de propofol, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Porque tampoco vamos a caer en la locura. Pero para cuestiones de la relajación neuromuscular, apostamos más igual al rocuronio y a cisatracurio, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática bellísima. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes estos conocimientos y experiencias que nos han compartido. Y también quiero agradecer a los asistentes por su interés.
De manera especial, quiero también manifestar el agradecimiento de nuestro colegio a la Universidad Biosman por el apoyo y a todo el gran equipo que ha estado con nosotros, la doctora Liliana Ramírez, el doctor José Luis Jacuinde, el equipo técnico, los ingenieros Ocampo, Pozos y Ortiz, y a todos los demás que han participado. En verdad, mil gracias, estimada doctora Alma, doctor, de verdad, siempre, el doctor Mancera, siempre es un gusto recibirles y qué bueno que hayan aceptado ser nuestros invitados virtuales. A todos, mil gracias. Les deseo excelente noche y nos vemos el próximo mes.